Bueno, el siguiente tema que vamos a revisar en mayor profundidad es algo que se llama sobrecarga de operadores. ¿A qué se refiere la sobrecarga de operadores? Cuando yo creo un nuevo tipo de dato, por ejemplo como lo hicimos con las matrices y con los vectores, eh, los operadores que tiene Python no están definidos para estos tipos. Entonces, si yo quiero definir los operadores como por ejemplo la asignación, la suma, la multiplicación, yo lo que tengo que hacer es crear ciertos métodos que tienen que tener nombre específico dentro de la clase para que los operadores de Python funcionen con objetos de esa clase. ¿Qué operadores tiene Python? Bueno, ya lo hemos visto. Tiene una serie de operadores matemáticos, la suma, la resta, la multiplicación, la división entera, el resto de la división entera y la potencia. También tenemos operadores de comparación que verifican igualdad o desigualdad de objetos, que son estos que están acá. Y finalmente tenemos operadores de comparación destinados al ordenamiento, ¿ya? Al ordenamiento de los elementos, ¿ya? Este operador, que es el menor que, es el operador de comparación más importante porque cuando yo uso sort en las listas, sort necesita que los objetos tengan definido el operador menor que para funcionar. Si es que el menor que no está definido, el ordenamiento que se va a hacer en la lista va a ser un ordenamiento que no necesariamente va a representar el orden real de los objetos, ¿ya? Como hemos visto, crear una clase es crear un nuevo tipo de dato. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, clase matriz, clase vector. Si yo quiero implementar operadores, puedo implementar operadores de comparación, sí, porque los de igualdad o desigualdad los puedo implementar en muy directo, pero operadores como los de ordenamiento ya son un poco más complejos, porque en el fondo definir cuándo una matriz es menor que otra matriz es depende del caso, o sea, de repente podemos tomar diferentes convenciones, habitualmente puede ser usando la norma, ya, la norma, que en el caso del vector, por ejemplo, sería en un vector 3D sería la raíz cuadrada de cada uno de los componentes elevado al cuadrado, o sea, representaría una distancia al origen, y con eso yo podría establecer una forma de ordenar los vectores por su distancia al origen, ¿ya? Pero eso no es tan claro en todos los casos, ¿ya? Por otro lado, los operadores matemáticos en estos casos son muy claros, la suma, la resta, se pueden implementar con facilidad, la división se puede implementar como una multiplicación por una inversa, etcétera. O sea, hay posibilidades de implementar con facilidad operadores matemáticos. Pero en otro tipo de clases, como por ejemplo la clase persona, aquí se invierte un poco la situación, ya que los operadores matemáticos en el caso de las personas no tienen mucho sentido, ¿ya? No así los operadores de comparación, o sea, es fácil saber cuando una persona es igual o distinta a otra y también podemos usar ordenamientos que pueden ser bastante naturales, por ejemplo, ordenar por el nombre, ordenar por el número root o dependiendo de la aplicación pueden ser otro tipo de ordenamientos, como por ejemplo ordenar por el puntaje de la persona en alguna evaluación, etcétera. Entonces hay varias formas de implementar operadores de comparación que tienen sentido para la clase persona. ¿Cuál es lo importante aquí? Es que no necesariamente al crear una clase yo tengo que implementar todos los operadores. No. Yo tengo que implementar solamente los operadores que tienen sentido para la clase. Como vimos aquí, los operadores que más sentido tienen con matrices y vectores son operadores matemáticos porque estos son objetos matemáticos. Y aquí con una clase como la clase persona, ¿qué operadores tienen más sentido? Son los operadores de comparación. ¿Ya? Por el fondo, seguramente que yo voy a querer ordenar personas y voy a querer también compararlas, ¿ya? Para saber si son iguales o no. Pero no voy a querer hacer operaciones de división de personas, de multiplicación de personas, etcétera. Por lo tanto, este tipo de operadores yo no los voy a necesitar definir y en realidad no es necesario que yo me ponga a inventar una definición para cada operador. En ese sentido, la posibilidad de definir los operadores es una opción, ya no es obligatorio hacerlo. Ahora, ¿cómo yo defino los operadores? Por ejemplo, los operadores matemáticos, que son los que aparecen acá, cada uno tiene una función asociada. Por ejemplo, el operador de suma se implementa con el método add, el de multiplicación con mul, y así sucesivamente. Cada operador tiene su propio método que yo al implementarlo va a hacer
que Python pueda efectuar la operación que yo estoy implementando con objetos de esa clase. ¿Ya? Ahora en lo que tiene que ver con los operadores de comparación, ¿ya? En los operadores de igualdad-desigualdad, si yo quiero habilitar el operador no es igual, tengo que definir este método, NE, y si yo quiero definir el igual, que este operador es un operador que en general yo debería siempre tratar de definir, ¿ya? Siempre tratar de definir en mi clase, es el EQ, ¿ya? Que me permite saber si un objeto de la clase es igual o no a otro, ¿ya? Y finalmente tenemos los operadores de comparación, que son los que aparecen aquí. Cada uno tiene su propia función asociada, ¿ya? Y este, que está marcado acá, como les decía, el menor que es el más importante, ya que este operador es otro operador que yo también debería en general en las clases implementar. ¿Para qué? Para que el sort de las listas funcione con la clase, ¿ya? Si yo implemento este operador, yo voy a poder tener una lista de objetos de la clase y ordenarlo directamente con sort, ¿ya? Si quieren ver más información de los operadores, pueden verlo aquí. Ahí están detallados porque hay más operadores incluso que se pueden definir, pero estos son los operadores más importantes, los más comunes que uno en situaciones normales necesitaría crear.